al inicio de este programa hablábamos de este paquete de reformas que presentó el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero y una que en particular llamó mucho la atención por las implicaciones a favor de los trabajadores que pueden tener en caso de que sea pues aprobada, es la reforma a la vivienda. De todo este paquete, esta es una que también incluso ya ha generado cierto consenso por parte de la oposición, lo cual la acerca un poquito más a esa posible aprobación. Hay puntos generales en el que se establece que el Infonavit no solo va a ofrecer opciones de financiamiento, sino también ya lo de involucrarse en la construcción habitacional y ofrecer esquemas de arrendamiento a sus afiliados. Hay muchas dudas, pero mejor invitamos a un experto, así que le doy la bienvenida a Federico Taboada, arquitecto y urbanista, aquí a Café y Noticias. Federico, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Daniela, a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por venir. Esta iniciativa, debo decirte que digamos, las políticas en materia de vivienda han estado en un grande letargo desde hace 40 años. Uh-huh. Y las instituciones también, el Infonavit, qué bárbaro. Parece el dinosaurio dormido desde hace décadas. Ahora, creo que vale la pena comentar algunas cositas de la reforma. Ya lo comentabas. Número 1, se le permitirá al Infonavit construir, que es muy buena iniciativa porque, uh-huh, digamos, en lugar de construir a partir de un privado y de perder algo de dinero en esa transacción, mejor ya puede construir el Infonavit. Y sobre todo puede construir vivienda que no se ha construido en mucho tiempo, que es la vivienda social. Uh-huh. Mucho tiempo, digamos, más o menos 7, 8 años no se ha construido vivienda social en el número que la necesitamos. Entonces, bueno, eso número 1. Número 2, le va a permitir a sus afiliados rentar vivienda digamos, de manera muy barata. Y tercero, ya no vas a tener que esperar 1000 semanas para cotizar, uh-huh, y poder tener un crédito. Si cotizaste un año, podrás tener un crédito. Esto mete más o menos en algunos aprietos al Infonavit, porque el Infonavit es una institución que pasó de ser una gran institución que proveía vivienda, que construía, que arrendaba vivienda social, a ser un otorgador de créditos. Ajá. En el neoliberalismo lo que se hizo fue eso. Que el Infonavit otorgue créditos y que los privados construyan. Aquí vale la pena comentar un antecedente. En 1992, el Infonavit se constituye en 1972, el 1 de mayo. Uh-huh. Pero es Jesús Reyes Heroles quien lo crea. Pero en 1992, Salinas envía una iniciativa para reformar el artículo 27 constitucional. Este artículo, digamos, tiene la propiedad social del ejido, la tenía protegida, no se podía vender, se podía transferir a tus familiares, a seres queridos, parte de la comunidad. Pero la reforma que envió Salinas, lo que hace es que podías vender el ejido. Eso que hizo, con el paso de los años, permitió que la vivienda se construyera en la periferia. Claro. Entonces, uh-huh, empezamos a ver todos estos conjuntos de vivienda que pues abundaron en los 2000, que estaban a muchos kilómetros de distancia, aproximadamente entre 60 y 70 kilómetros de distancia de los centros de trabajo, de las universidades, de las escuelas. Y entonces, empezaron a crecer en la periferia, porque antes la vivienda se construía dentro de las ciudades. Estaba bien ubicada, tenía buenos servicios. Uh-huh. Bueno, solo para darte un dato, entre 2001 y 2014 se construyeron 11 millones de viviendas en México. 11 millones de viviendas se construyeron. O sea, por ejemplo, podríamos estar hablando de que si uno ve los datos, le ha ido muy bien a la industria de la construcción, sí, se está generando vivienda. Empleo, sí, la gente... había un déficit de vivienda muy grande. Ajá. Entonces... Pero, ¿qué estaba pasando realmente? 11 millones de viviendas en la periferia. De esas 11... Entre 2001 y 2014, de esas 11 millones de viviendas, 7 millones hoy están abandonadas. Para ponerlo en perspectiva, 7 millones de viviendas son todas las viviendas que hay en Chile y en Uruguay juntos. Son todas las viviendas que hay en esos países. Entonces, esas viviendas abandonadas no solo, sobra decir que la gente, uh-huh, que las abandonó las sigue pagando. Sí, porque no es como que se las hayan regalado, o sea, fue una apuesta por hacerse de un patrimonio el acceder a esas viviendas, esos millones de casas. 25 años. Sí. Entonces siguen pagando esas viviendas que abandonaron,
Pero no las abandonaron nada más. O sea, las abandonaron porque están mal ubicadas, porque no hay acceso a servicios públicos, porque no hay equipamientos, porque son de muy mala calidad. Y bueno, en fin, este fue el resultado de esa política. Viviendas abandonadas, en medio de la nada y la gente endeudada. Bancos con viviendas y viviendas sin personas. Ese fue el resultado de esa política. Ahora, sí hay que decir de manera muy sincera y muy crítica que este sexenio ha tenido algunas prioridades muy importantes. El tema laboral, yo suelo ponerlo como en una analogía así como de un coche estándar, que si tenemos que ponerlo, la política laboral va en sexta velocidad, ¿no? Ajá. Ya vacaciones, jornada laboral, salario, el outsourcing, el reparto de utilidades, en fin. Pero la política de vivienda, la verdad es que ahí va como que entre primera y segunda, ¿no? Hay cosas que se han hecho, se ha atendido el rezago habitacional, que el rezago habitacional es cuando a una vivienda le hace falta un baño, una recámara y demás, que sobre todo es para los estratos más pobres. Okay. Algo se ha hecho de eso. Muy poquita vivienda se ha recuperado, esa vivienda abandonada, que hay que recuperar de varias maneras, pero muy poquita se ha recuperado. Pero no se ha hecho mucho más. Debo decir que el Infonavit, pues siguen lógicas que parecieran de otro sexenio. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se ha enfocado mucho en temas de espacios públicos, que está muy bien. Ajá. Pero, ¿de qué te sirve tener un parque en una colonia si no puedes vivir ahí, no? Claro. Entonces, ha habido un problema muy grande con la vivienda en este sexenio, y esto nos trae a todos los que nos dedicamos al tema urbano, de infraestructura y de vivienda, pues una bocanada de aire fresco, porque le regresa al Infonavit muchas posibilidades para darle vivienda a las personas trabajadoras. Se modifica el artículo 123, que es el artículo que se refiere al trabajo, y le permite estas posibilidades. Pero aquí hay una cosa también. El Infonavit únicamente atiende al 40% de los trabajadores en México. El resto, hay un porcentaje muy pequeño que está en Fuerzas Armadas, en CFE, pero es menor. Fobiste, que es pequeñito. Pero el porcentaje muy grande, cerca del 55%, no está afiliada a nada. Y esa es ese es el grupo de personas que no hemos atendido. Para decirlo de manera clara, pues, no hay una institución del Estado mexicano que le responda a la mayor parte de los trabajadores de México. Punto. Lapidario como se escucha, pero así es. Tenemos un déficit de 9 millones de viviendas. Hace falta que construyamos 9 millones de viviendas, pero pues bien ubicadas, que estén dentro de las ciudades, que no te obliguen a tener trayectos enormes y sobre todo que estén en una lógica fuera del mercado. Por ejemplo, yo creo que como en muchos otros países, y esto seguramente va a polemizar, a ver, nos va a escribir por ahí el notario Morales Lechuga, seguramente. Que anda muy activo. Anda muy activo el ex procurador de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, yo creo que el Estado tendría que también ser propietario de vivienda. Y, por ejemplo, arrendársela de manera prioritaria o regalársela incluso a gente que está en grupos vulnerables que de otra manera nunca va a poder tener una vivienda. Se acerca a eso con este punto de la reforma en donde también ya se plantea que el Infonavit puede arrendar. ¿Se acerca un poco a lo que me estás comentando? Algo, pero solo lo hace para sus afiliados, que está muy bien. Ok, pero hay otro sector desprotegido. Hay otro sector desprotegido. Debo decirte una cosa, una estadística que también es muy lapidaria. Del 100% de personas que cotizan en el Infonavit, solamente pueden acceder a un crédito el 30%. El 70% no ha podido acceder a un crédito. Tiene su dinero ahí congelado, cotiza muy bajito y demás. Entonces el Infonavit tiene que cambiar. Si queremos atender primero a los pobres, entonces el Infonavit tiene que cambiar por completo su lógica. Ahorita lo que te he comentado, yo creo que el Estado tiene que tener vivienda y tiene que otorgarla o regalarla incluso a personas que jamás podrían tener vivienda de otra manera. Personas con discapacidad. Sí. ¿Cómo una persona con discapacidad va a acceder a una vivienda hoy en día? Si apenas, por ejemplo, se va a hablar sobre el apoyo a personas con discapacidad, ¿cómo nos brincamos a eso de con qué cotizaron o cuándo cotizaron, ¿no? Exactamente. Mujeres indígenas, personas desplazadas por la violencia. En fin, hay muchísimos grupos, adultos mayores. ¿Cómo van a tener una vivienda? Pues la única manera es que el gobierno les pueda arrendar una vivienda de manera preferencial o se las pueda regalar.
el gobierno es propietario de vivienda en muchos países. En Francia, una gran parte de la vivienda es propiedad del gobierno. En Singapur, el 80% de la vivienda en Singapur es propiedad del gobierno. Ok. Entonces ellos no ven la vivienda como una mercancía, como diría Sergio Sarmiento. Lo ven como un derecho. Entonces, así como es derecho el agua. O sea que no es provinciano. Exactamente, no es provinciano. No. Fíjate, en Austria, en Viena, en la capital de Austria, donde nació el neoliberalismo, ellos no creen que la vivienda, el 70% de la vivienda que se renta es propiedad del gobierno. Y se la renta de manera muy barata a estudiantes, a adultos mayores, a jóvenes, a mujeres que sufren algún tipo de violencia, en fin. Entonces, yo creo que es muy importante esta reforma, es un muy buen paso, pero también quiero hablar de ese otro paso que hay que dar, que es el atender a las personas que están fuera del Infonavit, que yo les llamo las personas no sujetas de crédito. Entonces, no toda la vivienda se tiene que comprar. Sí. Pero sí tenemos que garantizar que las personas que les adjudicamos una vivienda en arrendamiento social, pues tengan ciertas protecciones. Y, digamos, las personas más ricas del país, pues que ellos tendrán acceso a un crédito en un banco o en algún otro lugar. Pero, digamos, la gran masa de trabajadores tiene que tener una opción de vivienda. Entonces, el tema de la vivienda y la política de vivienda, así como la política de seguridad, pasa por muchas fórmulas, ¿no? Vivienda en propiedad, vivienda en arrendamiento, vivienda social, en fin, hay muchas fórmulas y esta iniciativa viene a reforzar eso. Pero también vale la pena hablar de esto porque el escenario que tenemos hoy es espeluznante. Te voy a dar otro indicador. La vivienda en México en general ha aumentado cerca de 250% entre el año 2005 y el 2024. Entonces, el precio ha crecido muchísimo. Ahora, ¿cómo ha crecido el salario en comparación con, pues ha crecido mucho menos, ¿no? Ajá. Sobre todo en estos años ha crecido mucho. Pero sí viene de una temporada en la que le aumentaban al mínimo 2, 3 pesos. Qué amable eres de decir temporada, pero esa temporada duró 40 años, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que esta discusión viene muy acorde porque hoy estamos discutiendo qué es un derecho y qué no, y a qué debemos tener acceso y cómo. Y la vivienda es un elemento de nuestra vida. Si no tenemos vivienda no puedes ni votar, no puedes tener nada. Entonces es muy importante que empecemos a ver pues cuál es el papel de la vivienda en nuestra vida y cómo debemos acceder a ella y cuál es el papel del Estado en eso. El papel del Estado no puede ser el de hoy de solamente otorgar un crédito. Tiene que ser el de facilitar y generar todas las condiciones para que tú tengas una vivienda. Esto a pesar de muchos constructores que han hecho su agosto. Por ejemplo, Federico, sobre eso, hace unos momentos nos mencionabas de estos 7 millones de casas, de estas casas Geo, todas estas empresas, ARA, empresas que se enriquecieron con vivienda que hoy está desocupada. Esas viviendas ya son basura, o sea, ya no se pueden recuperar. No necesariamente. Fíjate, en Zumpango había cerca de 100,000 viviendas abandonadas. Zumpango es un municipio que está muy cercano a Santa Lucía. Sí. Se construyó el aeropuerto de Santa Lucía y todas esas viviendas se absorbieron por trabajadores que trabajan en las empresas de logística, en aerolíneas, en el mismo aeropuerto. Ahora, no es la única manera de recuperar vivienda. Hay muchas maneras, pero esa es una. Entonces, hoy que tenemos el nearshoring, llegando empresas a México que están básicamente obligadas a instalarse en México o en ningún otro lugar, porque vienen de China y el único lugar donde se pueden instalar es en México. Entonces, eso lo que podemos hacer es llevar muchas de esas empresas a lugares donde hay vivienda abandonada para recuperar esa vivienda abandonada. Entonces, si el auge que viene es muy grande, pues entonces yo creo que podemos sacarle provecho a esas viviendas y hablar con las empresas. Oigan, a ver, aquí hay un parque de viviendas, ¿por qué no las recuperamos? Métanle lanita, se las damos a los trabajadores de los menores ingresos de sus empresas y podemos recuperarlas y ganar para todo el mundo.
Ok, porque fíjate, también de ahí noto otros detalles que también nos están escribiendo aquí en el chat. Por ejemplo, que sería empezar con esta nueva política de vivienda, pero dejando dos vicios, que uno es el de viviendas muy pequeñas, por ejemplo, con la pandemia, cuando te dicen quédate en casa, ¿cómo te quedas una familia de 4 o 5 personas en un 30 espacio metros cuadrados. pequeño? No, o sea, primero el dejar de construir viviendas exageradamente pequeñas y por el otro empezar a combatir esto de las ciudades dormitorio, Claro. ¿no? Que son personas que se despiertan tempranísimo, hacen 2 horas al trabajo y regresan a dormir y otra vez a irse tempranísimo al trabajo, porque, o sea, son dos elementos que sí afectan mucho la vida de las personas, pero que también si hablas de una nueva política de vivienda, claro que lo tienes que abordar para combatirlo, ¿no? Por completo, porque ahorita te comentaba eso. ¿Por qué se empezaron a construir viviendas en la periferia, en los ejidos? Porque comprar suelo en el ejido era muy barato. Era más barato que comprarlo dentro de las ciudades. Ujú. Entonces, pues se hicieron estas ciudades dormitorio, donde la gente hace 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Que a mí me sorprende mucho cómo hay gente que todavía sostiene que los trabajadores más pobres son flojos. No manches, se levantan a las 4 de la mañana Ajá. para llegar a su trabajo a las 8:30, 9. Y de regreso también. Utilizar hacen un tres memorial. transportes Sí, para llegar. tremendo, o sea, tremendo. ajá. Pero lo que comentabas es el tema del tamaño también es muy importante. Déjame te doy otro dato. En 1950, la vivienda, bueno, sobra decir que estaba dentro de las ciudades, pero la vivienda promedio costaba el 10% del salario de los trabajadores y su tamaño promedio era de 100 metros cuadrados. Ujú. 1950, 10% del salario, 100 metros cuadrados. 2024, 50% del salario, 40 metros cuadrados. Con esos datos que te he dado, te Sí. describo el resultado de la política de vivienda de los últimos 40 años. Entonces, si vamos a transformar la vivienda, mis puntos son, demos mejores condiciones materiales a la vivienda, tamaño, materiales y demás. 2, ubiquémoslas dentro de las ciudades. 3, que no absorban tanto del salario de los trabajadores. Ujú. Y 4, pues que tengan buenas condiciones para sus trabajadores en términos de crédito o de hipoteca o de arrendamiento. Esto es algo que comentamos ahorita fuera del aire. Ujú. Es muy importante que también impulsemos el arrendamiento como una opción de vivienda. La gente que no es sujeta de crédito, básicamente o le regalamos una vivienda, que es Ujú. válido, ya te mencioné algunos sectores de la sociedad con los cuales hay que tener esa política, Ajá. y la otra es que se las podemos rentar. El gobierno se las puede rentar. O un privado se las puede rentar. Pero tenemos que tener reglas básicas. El privado no puede llegar a final de año a decirte, oye, te voy a aumentar el 30%. O a mitad de año decirte, oye, se me casó mi hija. Ahí llégale, ¿no? Ajá. No, la vivienda es un derecho. No puede llegar un privado a hacer eso. Ni puede tener abusos contigo, ni demás. Entonces, hay que regular el arrendamiento. Y eso pasa también porque pongamos límites a lo que exige el privado para que alguien pueda entrar. Es como en la Ciudad de México. Tú llegas a la Ciudad de México de San Luis Potosí y lo primero que te piden es un aval de un familiar que tenga una propiedad en la Ciudad de México. Que lo primero que dices, o sea, pues tú se hubiera llegado con No, él. Si ajá. tuviera un familiar en la Ciudad de México, pues mejor llegó con él. O te pide un pago de un seguro, o te pide una garantía, o te pide los 3, o te pide pagarés. Te aumenta año con año lo que quiere, en fin, te regresa tu depósito si quiere o no quiere. Pues ese tipo de cosas no pueden suceder con un derecho. Ujú. Entonces, lo que hemos permitido hasta ahorita es que haya muchos abusos y también hay que regular eso. Entonces, en resumen, la iniciativa de vivienda, bienvenida, yo creo que es muy buen paso, pero sí hay un trecho más largo que dar y tenemos que empezar a garantizar el derecho a la vivienda de otras maneras, principalmente a este sector que te digo, las personas que no son sujetas de crédito, que son las que viven en un grupo de vulnerabilidad más grande. Perfecto, Federico. Pues es un tema súper amplio que Sí. nos daría para varios programas. Oye, va pero a haber sí. mucha polémica porque va a haber resistencias. O sea, los constructores van a salir a decir que esto los va a quebrar y que México y que Venezuela y que no sé qué. Pero ya sabes. Pero, o sea, vienen de un momento en el que se les priorizó.
Y Claro. aparte se les priorizó por encima del patrimonio de las personas. Digo, ahorita tenemos lo del cártel inmobiliario que está muy en boca de todos, pero esa otra política de decirles hagan millones de casas para que ahorita estén abandonadas, pues es también otro tipo de cártel, ¿no? Claro. Que tuvimos y que ahí están de testigo las casas que están en ruinas. La política inmobiliaria de esos años fue la política de hacer ricos a los constructores. Ujú. Y de hacerlo a costa de que las personas más pobres hipotecaran su futuro ahí. Entonces, pues es un gran problema. Exacto, pues vamos a ver si avanza. Yo espero Mientras, que sí. Ojalá.